quiero que estén atentos a esta pregunta. La persona que escuchó la historia, ¿ok? ¿Quién escuchó? Cuando alguno de ustedes escuchó la historia, ¿pudo conectar con algún problema profundo actual en sus vidas? ¿Quién? ¿Cuál fue? La discapacidad de mi hijo. ¿Discapacidad de tu hijo? ¿Ustedes se conocían? No. ¿Alguien más? ¿Tú? La situación de tus abuelitos. ¿Alguien más? Yo. ¿Tú? ¿Qué? La situación de salud por el mismo de estar en el estudio. La situación de salud por estar en el estudio. Ok, por estar estudiando. Ok, tú. El sentirte lejos de tus padres porque tus padres estaban trabajando y como que no tenían el tiempo para ti. Maravilloso. Fíjense en lo que sucede cuando el ser humano escucha de alguien más un problema profundo que esa persona tiene. Y que inmediatamente generas conexión. Porque tú, no es tu historia, pero estás viviendo junto a él. Hace unos años estábamos en Tokio. Esta es una estación llamada Shibuya. En esta estación, desde las 6:30 de la tarde hasta las 9, pasan 1,5 millones de personas. Es impresionante. Los japoneses son muy ordenados. Salen por el lado izquierdo y entran por el lado derecho. Todo el mundo camina porque tú ves que en las veredas hay una línea y sabes que tienes que caminar por un lado y tienes que volver por el otro. Una ciudad increíblemente ordenada. Yo estaba estudiando mi maestría de liderazgo creativo junto a mi esposa y mi hija. Íbamos de Shibuya a la estación de Roppongi. Cuando nos bajamos del tren, de repente, al pasar por un montón de personas, nos encontramos con un joven ejecutivo de 35 años muerto. No sabíamos qué hacer. Fui corriendo rápidamente donde estaban las personas de la policía y les digo: ¡hey! ¡Hay un joven ejecutivo muerto! Ellos miraban por las pantallas, se veían lo que sucedía cerca de la estación. Mi esposa estaba ahí, mi hija, el tipo estaba muerto. Y dicen: Karoshi. No sabían qué significaba esa palabra, pero en inglés me decían: no te preocupes. Eso es algo que continuamente pasa acá. Karoshi es un síndrome que los jóvenes tienen en Japón cuando viven en ansiedad, depresión, estrés, trabajan mucho tiempo y de repente tú estás caminando por la calle y ves que un joven japonés cae muerto. Es un suicidio inconsciente, involuntario. Pero en ese momento veíamos como muchas personas salían del tren, bajaban de ese tren, estaban en sus teléfonos y no se daban cuenta de este joven muerto. Bajé y le dije a mi esposa y dije: nos vamos a sentar aquí, vamos a ver qué es lo que pasa. Muchos salían con sus teléfonos y pasaban al lado de él y no hacían absolutamente nada. Veíamos cómo la gente estaba conectada con la tecnología, pero desconectado como otro humano. Veíamos cómo la gente tenía sus corazones latiendo, pero viviendo en un vacío de soledad, sin conectarse con las personas que estaban cerca de ellos. Veíamos cómo personas viven con sus corazones latiendo, pero solamente existiendo. Yo no sé si te ha pasado a ti, que vives en una ciudad parecida a Tokio, en un edificio en donde probablemente no conoces nada de tu vecino. Estás conectado con la tecnología, pero no conoces sus sueños. Estás conectado con el internet, o eres el mejor amigo de ChatGPT for All, pero no conoces el sueño de tu hermano, de tu madre, de tu primo, de tu familia. Este es un ejemplo de historia. Cuando una historia es narrada con una estructura clara, hay varios ingredientes que tú vas a sentirte reflejado. Es probablemente que ninguno de ustedes se conecte con Tokio, pero se van a conectar con Karoshi. El estrés, la ansiedad, el sobretrabajo. Entonces, cuando tú cuentas una historia, tenemos que entender que la historia primero empieza con un personaje. Va a haber un personaje en esta historia que tú vas a elegir contar. En mi caso, yo no era el personaje principal de la historia.
el joven que estaba tirado en la mitad de la estación. Y cuando eliges este personaje o un cliente, si tú tienes tu emprendimiento, o eres un marketero o un publicista, vas a entender que este personaje quiere algo en su vida, necesita tener algo en su vida. Y los seres humanos nos movemos por tres sueños, tres anhelos. Tu anhelo de crecimiento, tú no vas a querer parar de crecer, no importa la edad que tengas, siempre vas a querer vivir en crecimiento. Vas a vivir con el anhelo de generar relaciones, de sentirte amado, de tener intimidad, cercanía, de que la gente te ame o tú puedas amar. Y vas a vivir también en el anhelo de propósito. Muchos de ustedes están aquí porque tienen un propósito para sus ministerios, sus iglesias, sus compañías, su familia, incluso un propósito personal. Primero debemos entender qué es lo que este personaje quiere. Y ahí va a comenzar su historia. Una vez que sabemos qué es lo que quiere este personaje, vamos a entender que él tiene un problema. Sin un problema, la historia no existe. Ustedes deben entender que el conflicto existe para el ser humano, para que el ser humano crezca. En las historias, si no hay conflicto, no hay crecimiento. Necesitamos que exista un problema personal. Este problema personal es un problema interno, externo o filosófico. ¿Cuáles son los problemas humanos que tenemos? Tenemos problemas humanos profundos en nuestro interior. Confusión, dudas. ¿Seré que soy suficiente? ¿Seré que estoy en el lugar correcto? ¿Será que estudié la carrera correcta? A veces no sabemos en nuestro interior. ¿Será que debo irme a vivir solo? ¿Tengo miedo, ansiedad, angustia? Todos tenemos problemas internos, pero también tenemos problemas externos. La inseguridad, los apagones, las elecciones, la economía, las finanzas, el vivir probablemente en barrios lejanos o barrios cercanos. Todos en una historia tenemos que resolver nuestros problemas internos y externos. Sin embargo, hay un factor que el ser humano ha dejado de resolver en las historias, y es el factor filosófico. ¿Por qué? Porque ahora puedes resolver tus problemas internos y externos, pero ahora el mal y el bien no se diferencian. No sé si les ha pasado que ahora a veces no sabes si es que lo bueno es malo o lo malo es bueno. No sabes ahora si lo injusto es justo o lo justo es injusto. A veces tú tienes que tener una lucha filosófica entre el debo hacer esto o me inspira a hacer esto o quisiera hacer esto. Pero las historias deben resolver un problema filosófico. Star Wars, Luke Skywalker, cuando llega la princesa Leia en esta imagen que le llama a esta aventura, él internamente tiene que resolver el problema interno. ¿Será que soy el elegido? Si yo soy una persona común en este planeta llamado Tatooine, soy común como cualquier otro, y este problema interno se tiene que resolver. Un problema externo, no tengo recursos, ¿cómo voy a viajar hasta la estrella de la muerte? Y un problema filosófico, tengo que elegir entre la oscuridad y la luz. La fuerza está contigo, Luke, pero tienes que elegir entre la oscuridad y la luz. La historia de Luke Skywalker era súper clara. Tenía una introducción clara en Tatooine, un llamado a ser héroe, un desarrollo claro y un objetivo claro: destruir la estrella de la muerte. Y por eso tú pagas millones de dólares. El box office de cine en el 2023 fueron 8.7 billones de dólares. Es decir, que tú pagas por la historia, es casi lo que pagas por comer. El ser humano tiene hambre de historias, y las historias tienen que ser claras para que tú pagues por ellas. Tú no vas al cine a pagar efectos especiales, vas a pagar por claridad. Y es por eso que cuando salió el Coco, todas las iglesias estaban muertas de las iras, porque los cines eran llenos y las iglesias vacías. ¿Cómo pueden ir a ver una historia de muerte?
Pero la gente no iba a ver una historia de efectos especiales. La gente iba a ver una historia de sueños, conexión, legado, música. ¿Cuáles son los problemas internos, externos y filosóficos que tienes que resolver en tu vida para poder construir una historia profunda? Estos problemas generan tensión. Si no hay tensión, no hay historia. Robert McKee decía que si no hay conflicto, no hay drama. Y si no hay drama, no hay historia. Necesitamos crear tensión en nuestras historias. Una vez que nosotros podemos observar quién y cuáles son los problemas, tenemos que entender que debe aparecer en nuestra historia un guía. El guía entiende el miedo. ¿Cuál era el guía de Luke Skywalker? ¿Nadie vio Star Wars? Sí, el cosito verde, ¿no? El guía era Obi-Wan. Es Obi-Wan. Obi-Wan. Alguien de mi generación. Obi-Wan era el guía de Luke Skywalker. O Yoda. Si ustedes vieron al mini Yoda, tiene su emoji. Sí. Que usan y no saben por qué usan. No sean respetuosos con Star Wars. Tiene que haber un guía en la historia que entiende el miedo del personaje principal. Este guía va a tener primero empatía, conocer lo que sucede en el corazón del personaje principal. Yo debo conocer qué sucede con esta persona que está viviendo alrededor de este japonés muerto. Realmente el protagonista de esta historia era mi hija. Debo entender lo que sucede. Tengo que decirle: hija, te quedas aquí. Vamos a mirar lo que está sucediendo en este momento de la historia, de tu historia. Ella tenía un problema interno. Tengo miedo, he muerto. Un problema externo. Millones de japoneses con sus teléfonos pasando. Y un problema filosófico. ¿Será que para huir del estrés, la ansiedad y el trabajo hay que morir? ¡Wow! ¿Cuántas personas hoy no piensan eso? Es mejor no estar aquí, que mi vida vive en sacrificio. Pero mi hija tenía que pasar este espacio, tener un guía, que es su padre, que conoce su corazón, que conoce sus miedos, y además que no solamente genera empatía, sino tiene autoridad. Cuando tú cuentas una historia, tienes que tener autoridad. Tienes que conocer lo que le va a pasar a este personaje principal. Y eso te lleva a observar el problema humano. Nunca cuentes una historia si no has entendido el problema de tu gente. Muchas veces comenzamos a construir historias, mensajes, somos predicadores, tenemos el gran mensaje para el domingo, pero no entendemos qué está pasando en nuestra comunidad. ¿Cuáles son los conflictos profundos? ¿Cuáles son los desafíos que nuestra gente pasa? Muchas veces tú llevas un gran mensaje, pero no te has conectado con la mirada de las personas que te escuchan. Porque solamente va a existir un gran mensaje cuando tú puedas colocar el mensaje en ellos. Por más de que lleves una gran historia, así sea en Tokio y tú nunca has estado, tú pudiste vivir nuestro sufrimiento cuando nos encontramos con este ejecutivo muerto. Porque es tu misma desesperación. Un joven que se ha quedado sin vida. Seres humanos conectados con los teléfonos, pero desconectados con sus sueños. Ese probablemente es un desafío que tú puedes estar viviendo. Una vez que observas lo que sucede en el personaje principal, tú vas a crear un plan. El guía te da un plan. Este plan va a ser un proceso o también va a ser un compromiso. Isa, cuando lleguemos a Quito, ¿qué es lo que vas a hacer? Y nuestra hija nos decía: hoy más que nunca pienso que la iglesia es la solución, porque la iglesia es un lugar en donde puedes conocer los problemas humanos y podrías transformar el karoshi en esperanza. Podrías transformar muchos jóvenes que tienen miedo al futuro en personas que tengan esperanza en el futuro, y comienzas a crear un plan de proceso o de compromiso. Y es ese instante
instante en el que tú vives el eureka, iglesia, comunidad, ministerio, tribu, familia, pandilla, squad. Palabras que van a decir, ok, esto es lo que tengo que hacer. Después de la guía, lo que sucede es que hay un llamado a la acción. La fuerza está contigo. Hay un llamado a la acción clara que te mueve hacia el futuro. Este llamado a la acción tiene que ser directo o transaccional. ¿Cuál es el llamado directo? La fuerza está contigo. ¿Cuál es el llamado transaccional? Yo estoy para ti. Cuando quieras, llámame. Hay una transacción. No hay un llamado rápido hacia la acción. Después de que tienes este llamado, hay dos posibilidades en esta historia. Las historias románticas y rosas de Hollywood te llevan hacia el éxito. Y miras cómo después de todo el desarrollo de la historia, en el desenlace, el héroe ha llegado a un nuevo destino. No es el mismo que él pensó. Llegó a un nuevo espacio, llegó a un nuevo lugar. Este nuevo espacio te va a llevar a una nueva saga, a un momento 2 en la historia. Pero también hay otras historias que al final te llevan al fracaso, a resultados trágicos, no al momento del éxito. Ustedes escuchaban cuando le decía a mi hija, esto no puede pasar en Quito. Si no hacemos algo, Quito se va a transformar en lo mismo. No se va a llamar Karoshi, pero vamos a encontrarnos con jóvenes que van a morir porque han entregado su vida al trabajo, al tener, al hacer y han dejado de vivir en sus sueños. Una historia debe llevarte a imaginar no solamente el lugar del éxito, sino realmente los resultados trágicos. Te tiene que llevar a imaginar el fracaso. Vamos a mirar un espacio de transformación durante una historia. Vamos a mirar dónde estamos y después de la historia vamos a poder encontrarnos dónde quiero yo estar. Ese es el objetivo de una historia. Yo les voy a pasar luego este plancito a través de el equipo de HCJB, así que no se preocupen, si quieren le pueden tomar una nota a estos, una foto, si no... pero yo voy a pasar mi PDF para que ustedes todos lo puedan tener. Y luego hay una bibliografía aquí que puedes tú mirar todos estos recursos. Algo que sucede en esta estructura es de Donald Miller, pero hay la estructura de la aventura del héroe, hay la estructura clásica de 3 pasos, de introducción, el desarrollo y el desenlace. Hay la estructura del storytelling empresarial, que empieza con la excavación de los datos, luego la creación de la historia y luego la presentación. No importa la estructura que tú elijas, pero en esta estructura podemos revisar todos estos pequeños pasos. Tenemos 20 minutos a partir de ahora. Se van a dividir en 5 equipos. En equipos de 5 personas. Y en 5 minutos van a desarrollar nuevamente una historia en donde van a contar la historia de un protagonista. Tiene que haber un guía en esta historia que entienda sus problemas internos, externos y filosóficos. Que este guía les lleve a la acción y que esta acción tenga un compromiso y un llamado a la acción que nos conduzca al éxito o al fracaso. ¿Ok? Van a contar no su historia, van a construir la historia de algo más. Y van a llenar esa historia de sus problemas fundamentales, lo que arde en su corazón. Si es que en el grupo de 5 hay alguien que trae algo poderoso, toma esa historia rápida, no discutas. Esto no es competitivo porque esto no es una competencia. Simplemente queremos llegar a cumplir que en 5 minutos, 7 minutos puedan completar la historia. Uno de ustedes se va a parar aquí y va a contar la historia en 1 minuto. Estaba en Tokio, hablaba con esta persona, esta historia fue 1 minuto. Murió, Kanoshi, listo, mi hija, luego decidimos hacer esto, final de la historia y todos vivieron felices. 1 minuto o todos se murieron. 1 minuto. Ok, no más. Eligen a alguien de su equipo y el tiempo empieza ahora.